Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Donde quiera que nos estés escuchando, estamos muy contentos de que puedas compartir con nosotros cada transmisión, cada domingo que nos permitimos reunir por este medio. Así que estamos muy contentos de que puedas compartir la palabra de Dios con nosotros. Si recuerdan bien, estamos viendo la serie de estudios Peligros en la Iglesia y a través de varios estudios vimos qué peligros encontramos en cada carta y en una cierta manera podemos decir que ese fue el motivo por el cual cada autor escribió el libro, cada libro del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a ver juntos la carta a los Filipenses. Vamos a ver una síntesis de la carta, no vamos a ver toda la carta palabra por palabra, un estudio exegético no vamos a hacer, pero sí vamos a abarcar todo. Algunos datos simplemente de Filipenses a tener en cuenta. Fue escrito por Pablo estando en la cárcel. Ahí al final, de hecho, si te fijas, vemos que Pablo estaba en prisión. Escribe cerca del año 64 después de Cristo. Otro dato interesante es que el Evangelio llegó a Filipos por medio de Pablo. Y fíjate la historia que vamos a ver de Filipos ahí en Hechos 16. Ahora, si me acompañas con tu Biblia a Hechos 16, vas a darte cuenta que la historia de este lugar no comienza en el versículo... ¿Dónde estás? No comienza en el versículo 11. La historia comienza en el versículo 6. Pablo estaba de viaje. Pablo estaba en su viaje misionero. En Derbe y Listra, como vas a poder ver en pantalla ahí, ellos querían continuar su viaje misionero. Ahora, la zona más cercana era Asia. Era común que ellos puedan ir por esa parte. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo no se los permitió. Intentaron ir a Bitinia. Quizás dijeron, bueno, a ver, en algún lugar cercano tenemos que predicar. Sin embargo, el Espíritu Santo tampoco les permitió predicar allí. Ahora, desconocemos esto que dice, ¿no? De que no les permitió. El asunto era que ellos tenían que predicar. Tenían que predicar. Entonces, estando en Troas, versículo 8, dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, en el borde de la región de Asia. Dios les avisa en sueños a Pablo que el lugar correcto era Macedonia, ¿no? Y aquí quisiera hacer un alto a vos que me estás escuchando, porque a veces Dios nos lleva a lugares que nunca pensamos estar. Y en términos de cuarentena diríamos que nunca pensamos compartir, por ejemplo, con personas de otro país o continente. Jamás pensé en mi vida que iba a conocer a gente de otro país. Pero Dios nos llevó ahí, ¿no? Dios nos llevó ahí y Dios los había llevado a ellos, hasta ahí, hasta Macedonia. Y así fue como el Evangelio llegó al continente europeo y Filipos fue el primer lugar donde se predicó, como dice el versículo 10, ¿sí? Versículo 10. Ahora, Filipos era una colonia romana. Quizás digas, ¿qué tiene que ver esto de que sea una colonia romana? Bueno, tiene mucho que ver y más adelante lo vamos a comentar en detalle. Solo vamos a decir esto, ¿no? Y se nos cuenta también que cuando se predica en Filipos, una de las primeras personas convertidas fue Lidia. Lidia era una mujer comerciante. También vemos otra mujer en Hechos, que en este caso era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y dice la escritura que daba gran ganancia a sus amos. Durante varios días, esta muchacha había anunciado que aquellos hombres, Pablo, Silas, eran hombres siervos del Dios Altísimo, que les anunciaban el camino de la salvación. Ahora, de seguro que sus amos los escucharon claramente y muchas personas también. Pero a ellos no les importaba, no les importó. Hasta que Pablo se cansó y mandó a que saliera el espíritu de adivinación de esta muchacha. No, ahora fíjate la reacción de estos hombres. Fíjate la reacción, porque cuando les daba gran ganancia esta muchacha, no les importaba que anuncien el camino de salvación, pero cuando dejaron de darle ganancia, ahí comenzó el problema, ¿no? Ahí comenzó el problema. Entonces, los llevan a los magistrados, a Pablo y a Silas, y el argumento que sostienen es que ellos enseñan costumbres que nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice ahí el versículo en Hechos.
Vemos también que después azotan a Pablo y Silas y lo meten en la cárcel, naturalmente. El asunto es que al día siguiente, cuando cuando quieren soltarlo a ellos, ¿sí? Cuando quieren soltar a Pablo y a Silas, Pablo responde que ellos eran ciudadanos romanos y que los castigaron sin un proceso judicial. Los magistrados se ponen como locos cuando se enteran de esto, porque faltaron una ley muy importante de la ciudadanía romana, y que es que todo ciudadano romano debe pasar por un proceso judicial antes de un castigo. Y este era el problema básicamente, hermanos, de las personas en Filipos. Ellos llevaban con orgullo su ciudadanía romana. Solo les importaban las comodidades y derechos de ser ciudadano romano. Ahora, ser un ciudadano romano no era cualquier cosa, déjame decirte. Tenía grandes beneficios. Para que te des una idea, por ejemplo, eximían de algunos impuestos a los ciudadanos romanos, es decir, no pagaban impuestos. Es así de simple. Y no se les podía castigar sin un juicio correcto. Entonces, uno pudiera decir que ser un ciudadano romano era lo mejor que te podía pasar. Es más, algunos compraban su ciudadanía, intentaban comprarla. Ahora todo esto parece muy bueno, pero Pablo les dice a los filipenses, volviendo al libro a la carta a los filipenses, acompáñame con tu Biblia, ahí está, les dice a los filipenses creyentes en el capítulo 3, versículo 20, acompáñame por favor, les dice que su ciudadanía no es romana, es celestial. Porque fíjate, tener una ciudadanía romana solo te lleva a pensar en las cosas terrenales, perdiendo de vista lo que en verdad importa. Pablo también era ciudadano romano, pero él buscaba las cosas de arriba, él buscaba algo diferente. Se perdía la vista si uno pensaba solamente en buscar ser un ciudadano romano. Pablo combatía en la iglesia misma con personas que eran judaizantes, es decir, personas que buscaban que no judíos practiquen las costumbres judías. Y también peleaba y combatía con personas con el libertinaje. ¿Te acordás en Gálatas ahí? Que vimos que eran personas que usaban su libertad en Cristo para pecar. Bueno, versículo 19 de Filipenses 3, capítulo 3 dice: solo piensan, al final del versículo, solo piensan en lo terrenal. Ahora, como dice Colosenses, si hemos muerto con Cristo y resucitado con Él, si hemos creído en Él como Salvador personal, entonces tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿sí? En Dios. Y este tema ¿no? de las cosas de arriba, que parece muy interesante y parece muy misterioso, está presente en toda la Biblia. Solo para que te des un ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, dice lo siguiente, hablando de Abraham y Sara: conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso vamos a orar y vamos a continuar con el estudio de Filipenses, ¿sí? Oramos. Amado Dios, amado Padre, te queremos, Señor, agradecer por este momento de estudio de tu palabra. Dios, oro para que nos abras los ojos, que hables a cada corazón de acuerdo a nuestra necesidad, Dios, y que seas tú tocando nuestro corazón, que seas tú, Señor, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra tu autoridad, Padre. Y oro para que nos hables, Señor, que nos
dirijas, que nos guíes y que, Señor, bendigas tu palabra. Te lo pido todo esto, Dios, y que bendigas a cada hermano mío que está en su casa, en su hogar, en cada país. Dios, solo para que también los bendigas a ellos. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Por eso quiero que hoy veamos el tema de la ciudadanía romana versus la ciudadanía celestial. Y el título para hoy es Características de un ciudadano celestial. Y vamos a ver que en cada capítulo, vamos a ver un poco de cada capítulo, vamos a ver que en cada capítulo Pablo habla de un área específica. Y quiero que pienses lo siguiente. Pablo estaba en la cárcel, no te olvides, estaba en la cárcel. Y no era nada fácil, pero vamos a ver que en cada capítulo él refleja cómo actúa un ciudadano celestial. También vamos a ver un poco lo que hace un ciudadano romano, porque no podemos decir versus ciudadanía romana versus ciudadanía celestial si no comparamos ambos y no podemos entender y saber discernir al momento de actuar. Así que vamos a ver cada uno. Y quiero resumirte los puntos de esta manera, lo vamos a repetir también al final, y es lo siguiente. En primer lugar, el ciudadano celestial tiene la perspectiva correcta, capítulo 1. El ciudadano romano, en cambio, se basa en el fatalismo. Vamos a ver versículo un poco de Eclesiastés. En segundo lugar, el ciudadano celestial tiene el modelo a seguir, es decir, tiene un norte. Capítulo 2. En cambio, el ciudadano romano varía constantemente. Vamos un poco al libro de Efesios también ahí. En tercer lugar, el ciudadano celestial tiene propósito, tiene esperanza en su vida de conocer a Cristo. Capítulo 3. Y el ciudadano romano, en cambio, vive desenfrenadamente, hablando de un deleite temporal. Un poco vamos a ver de Hebreos también. En cuarto lugar, escucha bien, el ciudadano celestial tiene poder en Cristo. En cambio, el ciudadano mundano o romano depende de sus fuerzas. Van a ser un poco los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Y en primer lugar, vayamos al primer punto y vamos a decir que el ciudadano celestial tiene la perspectiva correcta. Capítulo 1. En primer lugar, tenés que entender que el ciudadano celestial tiene la perspectiva correcta, es decir, la forma de considerar los eventos que le ocurren a uno mismo. A ver, fíjate, Pablo estaba en la cárcel, ahora vos y yo pudiéramos quejarnos, pudiéramos patalear de que nos privan de nuestra libertad, que queremos salir afuera, ¿no? Muy parecido un poco a la pandemia y la cuarentena, ¿no? Sin embargo, vemos que Pablo en ningún momento se queja. Más bien, fíjate en el versículo 12 lo que dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Otra traducción dice: las circunstancias en que me he visto. ¿Te das cuenta? Pablo veía su situación y tenía la perspectiva correcta. Él quería hacerles saber a sus hermanos que todo lo que le estaba pasando tenía un propósito. Él veía que todo era para el progreso del Evangelio. Es muy importante entender que todo lo que le pasa a uno es por algo. A ver, a Dios no se le escapa ningún detalle, ni un problema está fuera de su soberanía. Él sabe lo que hace y Él sabe también por qué no lo hace algo. Él sabe por qué hace cada cosa. Es importante saber esto porque si no tenemos la perspectiva correcta en cada situación, en cada circunstancia, en cada problema, entonces comienza la queja en nuestra vida. Comienza la queja. Y yo quiero preguntarte, ¿te acordás del pueblo de Israel en el desierto? Ellos no tenían la perspectiva correcta en el desierto, no entendieron que el tiempo allí en el desierto era un tiempo temporal, no era para toda la vida. Que iban a poder disfrutar en la voluntad de Dios más adelante, en la tierra prometida. Sin embargo, ellos comenzaron a quejarse por lo que no tenían, comenzaron a murmurar y poco a poco perdieron de vista la perspectiva a tal punto que cuando estaban tan cerca ahí en Cades Barnea, de la tierra prometida, decidieron no confiar en que Dios podía darles la tierra. Ellos dijeron: somos como langostas, no vamos a poder vencer a los gigantes hijos de Anac, a ellos que digamos, nos va a traer la tierra, no vamos a pasar. Entonces, ahí
desconfiaron, ¿no? Perdieron la perspectiva. Y entonces, ¿qué pasó? Vagaron por el desierto 38 años. Sucede que cuando perdés la perspectiva en la vida cristiana, dejás de buscar la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo entendía en la vida, Pablo entendía que todas las cosas ayudaban para bien. Y es muy interesante lo que dice Romanos 8:28 en la traducción de NTV. Es un versículo, uno de mis favoritos, y un versículo que me acompañó en muchas veces y realmente me ha ayudado y es de mucha bendición para mi vida. Esa traducción dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este versículo me enseña dos cosas. En primer lugar, Dios hace que todo coopere para mi bien. Y en segundo lugar, Dios tiene un propósito. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Como ciudadanos celestiales, hermanos, tenemos que saber, tenemos que entender, que confiar en que Dios sabe lo que hace. Y hago énfasis en esto porque es algo que nos cuesta. Luchamos con la soberanía de Dios. Y es por eso que Dios nos dice en muchas partes, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy Dios, ¿no? Habacuc luchó con la soberanía de Dios. Y al final de toda la discusión que tuvo con Dios, solo pudo decir: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Por eso Pablo estaba convencido de que Dios iba a perfeccionarlos a ellos. Ahí fíjate, versículo 6, dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se trata de lo que hace, sino de lo que Dios hará con tu vida, ¿no? De cómo Él puede usarte. En el versículo 21, por ejemplo, fíjate la lectura, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Encontramos la declaración de fe de Pablo. Esta era la perspectiva de Pablo. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, bueno, muero para Cristo. Me voy a encontrar con Él, es lo mejor. Es lo mejor. Y Pablo, entendiendo esto, encontraba gozo en medio de cualquier dificultad, porque sabía que todo contribuía al crecimiento del reino de Dios. Que todo contribuía al crecimiento y al progreso del Evangelio. Ahora, veamos un poco, esto era lo que hacía un ciudadano celestial. Ahora, ¿qué hace un ciudadano romano? Bueno, a ver, veamos qué haría. Uno se quejaría, patalea porque no es libre de hacer lo que quiere. Sería como aquellos amos de la muchacha, ¿te acordás que te conté? Que mientras tengan todo este bien, esta ganancia, no les importaba a Dios. A veces, siendo sinceros, nos comportamos como ciudadanos romanos. Nos comportamos como ciudadanos terrenales, mundanos, porque el ciudadano romano basa su vida en el fatalismo. Y este concepto de fatalismo lo vamos a encontrar un poco en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Ahí el autor en todo el libro comienza a tratar de encontrar el sentido de la vida debajo del sol, dice este término. Y esto no es otra cosa que la vida fuera de Dios. Intenta encontrar el propósito fuera de Dios. Y él en el capítulo 3 dice, comienza diciendo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y sigue con los tiempos. Y más adelante dice: tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Quizás te preguntás, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene mucho que ver, porque el fatalismo es la manera de pensar que considera que los acontecimientos no se pueden evitar, que es imposible cambiar el destino. ¿Te das cuenta que con este pensamiento podemos destruirnos? Podemos destruir también a otros. Si sucede este tipo de cosas en nuestra vida, no estamos teniendo la perspectiva en el lugar correcto. Ahora, yo no sé cómo te está tratando esta cuarentena, no sé qué dificultades estás pasando, no sé
dónde te encerraron en cuarentena. Simplemente sé que Dios sigue siendo Dios y que Él no desampara a sus hijos, ¿no? Esto de la perspectiva se resume en un vaso con la mitad del contenido, por ejemplo. Algunos ven ¿no? La mitad del vaso vacío, ¿no? Y entonces se quejan y dicen, me falta la mitad. Mientras que otros miran la mitad del vaso medio lleno y entonces dan gracias. Nosotros, ¿con cuál de estas dos personas nos identificamos? ¿Con cuál de estas dos personas te estás identificando? ¿No? Y la pregunta fundamental es, ¿qué aprendí en esta cuarentena? ¿No? ¿Cómo crecí? ¿Cómo maduré en esta cuarentena? ¿Qué áreas comencé a mejorar? ¿Qué áreas Dios estuvo trabajando en mi vida? ¿No? ¿Cómo estoy teniendo la perspectiva en cada suceso de la vida? Sea bueno o sea malo. ¿Cuál es mi perspectiva? En segundo lugar, el ciudadano celestial tiene un modelo a seguir, tiene un norte. Capítulo 2 vamos a ver esto. Este capítulo 2 es muy conocido. Escuchamos grandes mensajes acerca de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo es, pero pocas veces entendemos lo que nosotros tenemos que hacer. Dice 1 Pedro 2:21, pues Dios, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Quizás esto de seguir sus pasos es un concepto muy, muy amplio, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, yo no sé qué pasos dio Cristo como para seguirlo, así que bueno, entonces me desligo de mi responsabilidad. Tenemos que entender que el Señor Jesús pasó las mismas pruebas que pasamos nosotros y que pasamos nosotros. Él entiende tu dolor y tu necesidad. ¿Acaso no crees que Él no sufrió la traición? ¿Acaso no crees que Él sufrió el desamparo? ¿Acaso no crees que Él sufrió la angustia, el dolor? Ahora, mirá en el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a ver algunos pasos a seguir de parte del Señor. Dice versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver dos tips en este capítulo en cuanto a qué áreas tengo que imitarle. Versículos anteriores, del 5, dicen que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Aquí encontramos la primer clave de un ciudadano celestial. Tiene humildad, el modelo de la humildad. Y Cristo fue humilde. Dice ahí el versículo 6 y 7 en la versión de las Américas, dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y déjame decirte que el Señor no pensó en sí mismo, Él pensó en los demás. Él no miró su propia vida, sino que la dio un rescate por todos, ¿no? Y qué gran modelo a seguir, qué gran ejemplo me deja esto. ¿Te acordás cuando todos los discípulos estaban discutiendo quién sería el más grande, quién sería el mayor? ¿Te acordás qué hizo Jesús en medio de ellos? El Señor tomó una toalla y comenzó a lavar los pies a los discípulos. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es el ejemplo, Él es el modelo a seguir, a Él tenemos que imitar. Y a veces decimos, yo no puedo, jamás en mi vida haré tal cosa de amar y cuidar a otras personas. Claro que no puedes. Por eso Él sigue trabajando en tu vida. Por eso Pablo en el versículo 6 dice, el que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará. Dios cuando comienza algo lo termina. Dios comienza algo y lo termina y Él te va a perfeccionar. No te desanimes si un día fallaste, si un día te enojaste o si un día se te saltó la ficha, no sé. Dios sigue trabajando en tu vida. Dios sigue trabajando en tu vida. Porque Dios, ¿no? Es el que en vosotros produce el hacer
No, perdón, porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el versículo. El versículo ahí 13 de Filipenses 2. Y si hoy estás escuchando esto y estás enfrentando situaciones difíciles y no sabes qué hacer, hacete esta pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es lo más simple. Tenemos que imitarlo, sobre todo en su amor. Algo que nos cuesta mucho, ¿no? Sobre todo en su amor. Debemos imitarlo en su humildad, que fue mostrar al dejar su gloria para venir a este mundo. Versículos 6 y 7. Y el segundo tip que quiero dejarte, el primero era la humildad. El segundo tip está en el versículo 14, que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y sabes que el Señor Jesús jamás, el Señor Jesús no se quejó. La murmuración se expresa en el chisme, en la queja, la mayoría de veces más en privado que en público. Ahora, ¿te diste cuenta de algo sobre el pasaje que leímos de Filipenses? El Señor en ningún momento se quejó por ir a la cruz. Él se sometió a la voluntad del Padre antes que la suya. Y ahora yo digo, qué difícil es no poder quejarse, ¿no? Qué difícil es no decir, ay, como que, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Y sabes qué, hubo momentos en mi vida personal que creí sentirme mejor quejándome de todo, ¿no? Porque esto, pero porque yo, ay, estoy cansado, ay, esto hice yo. ¿Sabes qué? No ayuda en nada. No ayuda en nada. Creemos tener derecho a veces a quejarnos por cada situación. Pensamos que esto nos pasa y pensamos que esto a veces pasa, la queja solamente a los niños. A nosotros los grandes, adultos, no nos pasa. ¿Viste cuando un chiquito dice, no tengo esto, o mi hermano no me lo quiere prestar, o no quiero, ¿viste? Esos berrinches. Bueno, sin embargo, la queja está en todos los tamaños y edades posibles. Lo vemos también mucho en Israel, esto de la queja caminando en el desierto de vuelta, ¿te acordás? Y siempre que hubo quejas, hubo consecuencias. Y nunca terminás bien quejándote. Nunca terminás bien quejándote. Porque la queja no te deja ver el milagro de Dios. Y la queja no te deja ver lo que Dios tiene preparado para vos. Eso hace la queja en tu vida. Es desastroso. No es algo que trae bien a tu vida. Dice el versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeced, escucha, como luminares en el mundo. Y otra cosa, la queja no te deja brillar. La queja no te deja brillar como tenés que brillar. ¿Entendés? La queja no te deja brillar. Quizás vos no te das cuenta, pero las personas que te rodean conocerán a Dios a través de tus obras. Te están observando. Y ellos quizás nunca pisen en una iglesia en su vida, ni acepten un folleto que a veces repartimos o que se reparten. Pero ellos verán el amor de Dios a través de tus actos. Ellos verán a Dios a través de vos. Vos sos su Biblia para ellos. Somos cartas abiertas. Efesios 5.1 me remito a este versículo, dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, ¿no? Andad, una orden y algo que ocurre todos los días de nuestra vida. No fijemos nuestros valores según lo secular, según lo romano, según lo terrenal, porque todo el tiempo va cambiando. Lo que antes era malo, ahora es bueno, y lo que antes era bueno, ahora es malo. Dice Efesios 2.2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros sabemos que Dios no cambia, y por ende podemos conocerlo en profundidad y saber que sus promesas son las mismas, las que como antes actuó, también va a actuar ahora. Y mantengámonos atentos al desafío, ¿no? Mantengámonos atentos a las pisadas del Maestro, en humildad y sin murmuración. En humildad y sin murmuración. Leí una frase que me gusta y que dice: no esperes que sea tarde para comprender que lo tienes todo, y te quejas como que no tienes nada, ¿no? No esperes a que sea tarde para comprender que lo tienes todo. Dios sabe lo que te da.
Cuando yo era pequeño yo quería un montón de cosas, quería juguetes, esto que otro, pero mi papá me daba lo que yo necesitaba. Tenía todo. Y me quejaba como que no tenía nada. ¿Te das cuenta? Inmadurez en nuestra vida. Inmadurez. En tercer lugar, el ciudadano celestial tiene propósito, tiene esperanza en su vida de conocer a Cristo. Capítulo 3. Fíjate, los primeros versículos del capítulo 3 narra un poco su vida, la vida de Pablo en el pasado. Sucedía que habían personas, hablando un poco del contexto, que se jactaban de su posición. No solo pensaban en lo terrenal, en los títulos que tenían, en la posición que ocupaban, en lo que sabían, ¿viste? Entonces Pablo también saca sus credenciales, entonces saca su currículum, ¿viste? Entonces, y comienza a decir, yo era esto, yo era hebreo, yo era, dice versículo 5, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo. Y comienza a seguir, seguir, seguir. ¿Y sabes cómo lo consideraba Pablo a esto? Para Pablo fue eso, un papel, basura. Es que comparado con Cristo, ningún tesoro es mayor que Él. Nadie puede comparar el valor que tiene conocer a Cristo con cualquier logro humano. A ver, Pablo dice en los versículos 7 al 10, y lo voy a leer en la NBI, en la nueva versión internacional, perdón, que dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. Escucha, pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Y dice el versículo 10, lo he perdido todo, a fin de conocer a Cristo. Pablo estaba 4 veces. Pablo está en un punto de su vida y comienza a comparar qué tiene más valor en su vida, sus logros o Cristo. ¿Qué tiene más valor en tu vida? ¿Tus logros o Cristo? A Pablo le importaba solo una cosa, y adivina cuál es. Era Cristo. Era Cristo. Hay una canción que me gusta mucho que la canta Majo y Dan, dice el título Te deseo, que explica un poco el concepto del valor, ¿no? Y fíjate lo que dice, te lo voy a leer. Dice: si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba yo ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y dice ahí el coro después: y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús, ¿no? Jesús, qué lindo, ¿no? Conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, después lo demás, dudás de si realmente vale la pena. Porque separado de Él no tiene sentido, ¿no? No hay propósito si no está Él. No tiene ningún valor. Pablo tenía puesta la mirada en el galardón. Otra cosa que quiero decirte. Pablo sabía que su ciudadanía estaba arriba en los cielos. Por eso en Colosenses él les dice: busquen las cosas de arriba. Por eso les dice también en verdad, ¿no?, que su vida está escondida en Cristo. Y por eso también dice versículos 10 y 11 del capítulo 3 de Filipenses, en la NBI dice: experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Él buscaba seguir los pasos del Maestro, él tenía la perspectiva correcta, pero él tenía el propósito, sabía para qué vivía, sabía por qué se movía, sabía por qué estudiaba, sabía por qué trabajaba. Y era por Cristo, ¿no? Y te das cuenta, ¿nos damos cuenta acaso de que el propósito de Pablo era llegar a ser como Cristo? Y como ciudadanos del cielo, nuestra meta es ser como Él. Y seremos como Él,
¿no? Un día. Dice ahí en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿no? Es decir, de la misma naturaleza divina seremos revestidos por la justicia de Cristo, por la justicia de Cristo. Versículo 21 del capítulo 3 de Filipenses. No, ya leímos un poco acerca de unos versículos anteriores, simplemente para repetirlos quisiera leerles del 20 al 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No sé cuáles son tus deseos, no sé cuáles son tus planes, no sé cuáles son tus anhelos. Solo sé que si Cristo no está en ellos, entonces no hay un propósito que valga la pena. Si Cristo no está en mis planes, si Cristo no está en mis anhelos, si Cristo no está en mis sueños, entonces está difícil ahí, no vale mucho la pena, no vale mucho la pena. Ahora veamos cómo actúa un ciudadano romano, ¿sí? Un ciudadano romano vive desenfrenadamente, no quiere disfrutar el hoy, el hacer esto, el aquello, vive pensando solamente en esto, en hoy, nada más. Para que entendamos el concepto, hay un personaje en la Biblia que se dio cuenta de lo temporal que ofrecía el mundo y que antes prefirió ser maltratado, ¿no? Y hablamos de Moisés, dice que él rehusó ser parte del reino terrenal. Se nos dice en Hebreos 11:25, ahí escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés se dio cuenta que los deleites que el mundo daba era temporal. Lo mismo se nos dice en 1 Juan 2:17, ¿te acordás? Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quizás tus amigos, tus conocidos se sorprendan que no haces lo mismo que ellos. Se sorprende de que ya no actúas como ellos actúan, ya no reaccionas como ellos reaccionan, ya no sos como ellos. Déjame decirte que lo mismo le pasaba a los creyentes del primer siglo. Dice 1 Pedro 4:4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Por eso evaluemos nuestros objetivos, ¿no? Y metas en la vida un poco. Esto también en lo personal me habló mucho. Si Cristo no está en ellos, si Cristo no está en mis planes, si Cristo no está en tus planes, entonces vendrán días en los que digamos, no tengo en ellos contentamiento, no tengo en ellos contentamiento. Bueno, número 4 y último que vamos a ver en esta noche, tarde o el día en el que nos estás escuchando. El ciudadano celestial tiene poder en Cristo, ¿no? Capítulo 4. Quiero aclarar que tiene poder, la idea es que está a su alcance, ¿no? Dice 2 Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿no? Esfuérzate, habla de tomar, ¿no? Digamos, como la fuente de la gracia, como tomarla. No, está a mi alcance para tomarla. A ver, Pablo, quiero decir que estaba en la cárcel de vuelta, ¿no? Pensá esto, Pablo estaba en la cárcel y en su vida ministerial pasó por muchas cosas. Pasó por muchísimas cosas horribles. Vemos también un resumen de su vida en 2 Corintios 11:25 al 33. Dice, te lo voy a leer en la NBI. Dice, 3 veces me golpearon con varas, 3 veces me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. Ojo, he pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. Horrible quedarse sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío de desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad?
Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me voy a obligarme a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. ¿No? Horrible, ¿no? Horrible. Ahora, él les cuenta en el capítulo 4 de Filipenses que estamos viendo, en este punto, la clave para soportar esto. Yo me imagino a Pablo ahí, yo ya en el primer peligro yo me voy como al alta mar, me da miedo quedarme ahí, así que no hay chance. Pablo, nos vimos, pero Pablo, fíjate, Pablo te cuenta la clave para soportar todo esto. Él le dice en el versículo 13, ¿no? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí la palabra fortalece significa ser fuerte o tener fortaleza. El punto es que Pablo pasó por todo tipo de necesidades. Sin embargo, él aprendió a contentarse. Él aprendió a contentarse. Esta palabra contentarse a veces muchos no lo usamos, pero significa estar satisfecho. Sucede que cuando estamos o cuando tenemos a Cristo, nada más hace falta y Él es suficiente. Él es suficiente. A ver, cuando Pablo estaba pasando por un mal momento, en 2 Corintios 12:10, ¿no? Él dice, y me ha dicho, hablando de Dios, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, ¿no? Y en la vida vamos a pasar por malos momentos. Me río porque pasa. Es terrible, ¿no? Vamos a pasar por malos momentos y va a haber momentos de necesidad. Va a haber momentos de necesidad. La falta de contentamiento no es porque tenga poco o tenga mucho. No. Pablo dice, versículos anteriores, versículo 12, en otra versión dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y declara, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Repetilo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Increíble. La falta de contentamiento, ¿sabes por qué es? Es porque Dios no está haciendo mi plenitud. Es porque Dios no está haciendo mi todo. La suficiencia, de vuelta, no está en las cosas materiales, está en Cristo. La plenitud no está en las cosas materiales, está en Cristo. Está en Cristo. Ahora, si Dios te da bienes, no quiero hacer, mencionar un par de casos. Ahora, si Dios te da bienes, basándonos en el principio de Santiago 2 y 1 de Juan capítulo 3, si ves a tu hermano, si tenés bienes y tenés a tu hermano, y ves a tu hermano tener necesidad, ves a tu hermano pasar necesidad, ve, ayúdalo. Ve, ayúdalo. Porque dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él, ¿no? Y quisiera leerles una porción del comentario de Matthew Henry sobre este pasaje. Dice, cuando estamos humillados, no perdamos nuestro consuelo en Dios, ni desconfiemos de su providencia, ni tomemos un camino malo para nuestra satisfacción. En estado próspero, no seamos orgullosos, ni nos sintamos seguros, ni mundanos. Esta es una lección mucho más difícil que la otra, porque las tentaciones de la plenitud y de la prosperidad son más que las de la aflicción y la necesidad, ¿no? Cuidémonos mucho de lo material, no amemos lo material, no amemos el dinero, porque se va y realmente ha causado destrozos en iglesias, en hermanos personales, ¿no? En su vida personal el dinero. Ahora veamos cómo actúa un ciudadano romano. Un ciudadano romano o mundano, vamos a llamarlo también en este contexto, en cambio va a depender de sus fuerzas, ¿no? Y hay una frase que dice que me mató, que dice, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, ¿no? Y quisiera demostrarte que esto está totalmente erróneo, está mal.
Fíjate, yo te quiero decir, sobre el yo quiero, la Biblia dice, Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, no es algo que yo quiero, Dios puso el querer en mí. Sobre el yo puedo, Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Entonces no puedo. Y sobre el yo soy capaz, dice ahí en 2 Corintios 3:5, nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Y de vuelta, ¿no? Como al principio decíamos, no se trata de vos, no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Él. Ahora, yo no sé cómo la estás pasando en este tiempo de cuarentena. No sé cuánto has sufrido. No sé qué cosas perdiste en todo este tiempo. Pero sí quiero decirte, y me dirijo a la iglesia, y digo, hermanos, si están pasando necesidad, confíen en la provisión de Dios. Confíen en la provisión de Dios. Y busquen en el reino y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Y hermanos, si Dios les ha bendecido con bienes materiales, si Dios les ha bendecido con bienes materiales, compartan con el que tiene necesidad. No, porque así dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿No? Entonces, un poco para resumir, ¿se acuerdan? El ciudadano celestial, en primer lugar dijimos que tiene la perspectiva correcta. El ciudadano mundano, en cambio, se basa en el fatalismo. El ciudadano celestial, número 2, tiene el modelo a seguir, tiene un norte. El ciudadano mundano, en cambio, varía constantemente. En tercer lugar, el ciudadano celestial tiene propósito, tiene esperanza en Cristo, en conocer a Cristo. El ciudadano mundano, en cambio, vive desenfrenadamente. Y en cuarto lugar, el ciudadano celestial tiene poder en Cristo. Y en cambio, el ciudadano romano o mundano depende de sus fuerzas, ¿no? Y como conclusión, ¿no? Aprendamos a comportarnos como ciudadanos del cielo, celestiales. ¿Sabes qué? Pablo decía en el versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sabes para qué? Dice el versículo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y de vuelta, hay gente que no conoce a Dios, hay gente que realmente endurece su corazón frente a la palabra de Dios. Jamás en su vida van a pisar una iglesia, jamás en su vida van a aceptar que Jesús cambia vida. ¿Y sabes hasta cuándo pasa esto? Hasta que ven el cambio en vos, hasta que ven el cambio en un seguidor de Jesús. No, recordemos algo importante, ¿no? Que la fe genuina, verdadera, se demuestra a través de hechos y no solamente de palabras. Así que vamos a orar y terminar, ¿sí? Oramos. Amado Dios, amado Padre, gracias te doy, Dios, por darnos esta guía. Gracias por tu enseñanza, Señor, porque nos ayudas y nos haces entender cómo deberíamos actuar. Nuestra patria, Señor, está en el cielo y realmente anhelamos ese día en el que estemos contigo, Señor, y seremos semejantes a ti, te veremos tal cual eres, Señor, y oro, Señor, para que mis hermanos, para que tu iglesia, tu amada iglesia, pueda esperarte, Dios, pueda prepararse, pueda estar activa, Dios, y pueda comportarse como un ciudadano celestial, sabiendo que en este mundo, Dios, los valores cambian y realmente es algo que varía mucho. Te pido que bendigas a mis hermanos donde están y que los cuides a ellos. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos a poder comportarnos como ciudadanos celestiales. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver.
está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción. Luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego,